Viernes con la situación que ya se ha tomado la agenda desde hace largo tiempo y ya particularmente intenso a raíz de los hechos ocurridos el día de ayer en la región de la Araucanía, particularmente en Temucuicui. Están con nosotros a través del Zoom. Voy a presentar a Camilo Morán. Él es administrador público de profesión, diputado de Renovación Nacional por la región metropolitana y miembro de la Comisión de Seguridad y Defensa. Diputado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Defensa Nacional, seguridad es comisión aparte. Comisión de Defensa Nacional. Sí. Perfecto, gracias. Y también está con nosotros acá en estudio Diego Ancalado, profesor político, dirigente mapuche, licenciado en Educación y maestro en la Universidad de la Frontera de Temuco, quien se desempeña actualmente como presidente de la Fundación Instituto Liderazgo y Desarrollo Indígena. Bienvenido. Un gusto saludarte, Eduardo. Quiero comenzar agradeciendo este libro justamente de Diego Ancalado, Otra vez hoy, La Tierra se levanta, que nos ha traído con gentileza. Muchas gracias por este presente. Y además el título, me contabas algo de la historia que es bien relevante. Sí, del discurso de Pelantaro, el libertador del pueblo mapuche, que es de Purén, de mi tierra, de donde soy yo. Así que muchas gracias por ese presente. Ayer una jornada muy noticiosa, no solamente el juicio en el caso Catrillanca, que tuvo ya su primera notificación potente respecto a la responsabilidad de los individuos, y también, bueno, a la espera ahora de la sentencia definitiva, pero también el allanamiento que se registró en Temucuicui con esta incautación de plantas de marihuana, la gran cantidad de personal que estuvo, y muchos también sobre la coincidencia o no de la fecha. Algunos lo ven como una provocación, otros como un amedrentamiento, otros dicen, bueno, ayer lo decía el mismo Carlos Gajardo, la Fiscalía no se va a autotorpedear haciendo un allanamiento de esta naturaleza sabiendo lo que había ocurrido en el juicio. ¿Cómo lo ves tú, Diego? Mira, en primer lugar es preocupante que hayan 800 efectivos de la Policía de Investigaciones el mismo día que se dicta el fallo de condenatorio además a los asesinos de Camilo Catrillanca, porque 800 efectivos en un allanamiento a una comunidad o a un sector del territorio de Wallmapu, justo en esa fecha lo único que logra hacer es empañar el objetivo que era saber la sentencia. Y todo parece indicar que esto se organizó para eso, porque hoy día el debate no es el fallo condenatorio en contra del carabinero que mató a Camilo Catrillanca, que se ocultó información, que se mintió, que se violó el debido proceso, que se violó el Estado de Derecho en un proceso que empaña la justicia chilena. Ese no es el debate hoy día, sino que el debate es el allanamiento y lo triste del asesinato o la muerte de este policía de investigaciones. Ahora, el gobierno, el ministro del Interior, él es el jefe de la policía, él es el jefe de la PDI, él es el jefe de Carabineros. ¿Cómo un ministro de Estado autoriza una acción de este tipo el mismo día que se tiene que entregar la sentencia condenatoria por el asesinato de Camilo Catrillanca? Porque la PDI no se manda solo. Aquí hay una responsabilidad política, en este caso del ministro del Interior, del gobierno definitivamente, y no solo algo de Fiscalía. Y eso es algo que el gobierno tiene que clarificar. ¿Por qué ocurren estos hechos? Y en segundo lugar, el tema de la droga es un problema de país. Aquí en Santiago, en La Legua, hay poblaciones en la cual no hay Estado de Derecho, en la cual hay cogobierno, en la cual no pueden entrar funcionarios. En el Sename hay niños que lo ocupan de burreros los narcotraficantes para que trasladen droga. Terminan en la prostitución esos niños. ¿Por qué la PDI no se preocupa de eso? El informe del INE de las regiones más violentas de Chile indican que Iquique, Valparaíso y la metropolitana son las regiones más violentas de Chile, donde muere gente constantemente, donde el narcoterrorismo ejerce soberanía en distintas poblaciones, como decía, como La Legua. Entonces la pregunta es, ¿por qué concentran todo ese contingente en vez de ir a La Legua a combatir el narcoterrorismo y van a un territorio mapuche, a una comunidad mapuche emblemática, justo el día de un fallo, un juicio? Planteémoselo al diputado, que es miembro de la Comisión de Defensa Nacional. ¿Cómo ve ese punto, diputado? No, yo la verdad es que creo que las policías no pueden actuar coartadas por lo que está ocurriendo, por el ambiente local. Si bien es cierto, claro, tiene un punto, Diego, y yo no discuto que espero que no tenga nada que ver un hecho, la resolución del tema Catrillanca, con el actuar de las policías, porque, o sea, eso también podría hacernos creer que para entrar
tal como lo decía Diego, a la legua emergencia, por ejemplo, o a un territorio donde se esté combatiendo el narcotráfico, van a tener que entrar con el cuidado pertinente respecto a lo que ahí está ocurriendo. Yo creo que eso no corresponde. Si bien es cierto, hay que tener los cuidados correspondientes respecto al lugar donde estamos, y yo creo que acá el tema lo quiero mirar un poco más en general. Es doloroso lo que está ocurriendo en la Araucanía, y es doloroso también porque se están enfrentando un pueblo originario como el pueblo mapuche con la sociedad chilena permanentemente. Hemos visto que esto es un tema, al parecer, de nunca acabar, y probablemente esto ya parezca una frase cliché, decir que el Estado ha hecho falta en la Araucanía. Efectivamente, yo considero que ha hecho falta. A lo mejor el gobierno no ha actuado con la fuerza necesaria, pero ¿qué significa esa fuerza necesaria? Significa mayor dotación de policía de investigaciones. Yo creo que no es el camino. Acá hay que sentar precedentes de diálogo, y eso, ¿cómo lo hacemos? Conversando en la mesa todos. Yo creo que acá todos los actores no se han querido sentar a la mesa a dialogar. Quiero ver este tema un poco más general, no específico respecto a lo que ocurrió ayer. Efectivamente, es muy lamentable lo que ocurrió ayer, porque también hay un agricultor muerto, hay un uniformado, o sea, un PDI lamentablemente fallecido. Por lo tanto, claro que es un tema muy lamentable, pero yo lo miraría un poco más general. No creo que haya existido una provocación de parte de la Policía de Investigaciones de ir con esa cantidad de efectivo a un tema que no tiene nada que ver con el caso Catrillanca. Pero mira, yo te voy a pedir que rectifiques una frase que tú dijiste. Tú dijiste hay un enfrentamiento entre el pueblo mapuche y el pueblo chileno. Eso es completamente falso. El pueblo mapuche somos 2 millones de personas, de la cual 655.000 se encuentran en la región metropolitana, de la cual alrededor de 200.000 se encuentran en la región de la Araucanía. Y por lo tanto, aquí no hay un enfrentamiento entre los mapuches y los chilenos. Eso hay que despejarlo, pero de plano. Eso no es así. Aquí hay una operación policial, fiscal, de la Fiscalía, donde efectivos policiales invadieron una comunidad, inclusive más. Si es que un porcentaje del pueblo mapuche tuviera que ver con hechos de los que se le acusa, eso no tiene nada que ver con el pueblo mapuche. Las reivindicaciones del pueblo mapuche son ancestrales, son político-colectivas y que obedecen a la violación de un tratado de parte del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche. Entonces son dos cosas muy distintas. No hay que mezclar hechos delictuales y policiales con las demandas del pueblo mapuche y con el pueblo mapuche en sí. Te lo pongo como un ejemplo. Cuando Petronello, pero déjame terminar, cuando Petronello andaba poniendo una bomba en el banco, de origen italiano, nadie dijo los italianos se están enfrentando con los chilenos o los italianos son terroristas. ¿Por qué tiene que utilizarse esa frase en contra del pueblo mapuche? Entonces yo te pido ahí, porque tú eres diputado de la República, por lo tanto de todo. Y en ese sentido, esas frases no ayudan al diálogo que tú mismo estás planteando. Diputado. Sí, pero Diego, también en ese sentido yo también te pediría que las policías no son los culpables ni los promotores de la violencia. Yo, déjame decirte, si tengo que rectificar, no tengo ningún problema en hacerlo. No tengo ni una intención de tratar al pueblo mapuche como un pueblo terrorista, muy por el contrario, me siento muy orgulloso del pueblo mapuche también. Pero las policías tampoco son las culpables de incitar a la violencia. Ahí yo también te podría decir, no, reivindícate, porque tú estás diciendo que las policías, o sea, en este caso la PDI, fue prácticamente a incitar a la violencia, cuando no es así. Cuando nos queremos sentar a la mesa, Diego, tenemos que poner toda nuestra disposición al diálogo. Diputado, quiero plantear otro punto que está en la discusión respecto a lo que ocurrió el día de ayer. Quiero conocer su posición. El tema de los protocolos es algo que ya lo venimos escuchando insistentemente en diversas ocasiones respecto al actuar de las policías. Acá se ha denunciado la falta de protocolos o la no utilización de los protocolos existentes en el caso de los menores involucrados el día de ayer. Estaba entre ellos, por ejemplo, la hija justamente de Camilo Catrillanca, que si bien después termina junto a su familia, pero hay imágenes y hay una serie de denuncias respecto a las formas en las cuales esto ocurrió. Y hay organizaciones incluso que están alzando su voz al respecto. ¿Cómo ve usted estos hechos que dicen relación con la forma en la cual el Estado chileno se hace cargo de estos hechos con menores y que es distinta o diferente a cómo se hace en otras oportunidades? Mira, Eduardo, tú acabas de tocar el tema de los protocolos, y ese es un tema efectivo. Los protocolos no están actualizados a lo que está ocurriendo
hoy día en Chile. Eso hay que corregirlo, pero ¿cómo se corrige? Con una modernización a la policía. Modernización que el gobierno ha planteado, que ha tratado de llevar adelante, pero no se ha podido porque no ha existido la voluntad de la oposición. Y en eso hay que ser súper claro. Yo insisto acá, sin el ánimo de caldear más el ambiente, que ya está bastante tenso. Yo creo que hay que poner disposición de todos los sectores para poder avanzar en modernización a las policías. Y esa modernización a las policías va a traer nuevos protocolos de acción para las policías. Oiga, es perdón, efectivo, diputado, no hay que desconocerlo, pero ¿cuándo nos ponemos a trabajar en concreto? Pero, diputado, ¿será necesario que haya un acuerdo político como para explicarle a la gente que tiene el monopolio de la fuerza, que no sé, que a los niños no se les trata así? ¿De verdad hay que hacer un acuerdo político para eso? Cosas tan simples. Yo entiendo que hay que hacer una reestructuración, una revisión de los sistemas más profundos, pero para cosas como esta, ¿de verdad es necesario un acuerdo político? Por supuesto que sí, po. De verdad que sí. O sea, si vamos a hacer un cambio, tiene que ser un cambio estructural. Y yo creo que hay que hacer cambios de modernización a las policías, efectivamente, para modificar protocolos y avanzar en ellos, pero tienen que ser un cambio estructural para las policías, o sea, tanto para carabineros como para investigaciones. Y Chile ha cambiado y este tipo de problemas los enfrentamos con modificaciones concretas. No sé, a mí me parece que cuando les dijeron a los carabineros que no tenían que apuntar hacia arriba la escopeta de balines, no hubo un acuerdo político, hubo simplemente una instrucción. Sí, pero esa instrucción, ¿de dónde viene? De un protocolo, que es un protocolo que viene regido por una ley de modernización que está avanzando. Si yo estoy de acuerdo, se podrían hacer cosas distintas que no tienen que ver con un cambio legal y con un acuerdo político. Estamos de acuerdo. Pero bueno, acá tendríamos que invitar a los jefes de la policía a que nos expliquen esas situaciones. Lo podemos hacer, no hay problema, pero ¿por qué no vamos al cambio definitivo? ¿Por qué no vamos a lo concreto? Pero mira, se ha comprobado que la policía instalada en el territorio de Temuco y otros territorios más es una policía militarizada con armas de fuego de grueso calibre, y dentro de eso mataron a Camilo Catrillanca. Y esa fue una decisión de la policía, digamos. Entonces, el problema detrás de todo esto es quién mandó a policías a ese territorio con mentalidad de guerra, donde resultan muertos inocentes, donde tratan de manera brutal a niños, violando la Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, violando todos los tratados internacionales sobre estos protocolos. Entonces, lo que hay detrás de esto, porque hay pruebas de esto, la misma sentencia, el mismo resumen de la sentencia, el caso Catrillanca, indica que la policía oculta información, falsea información. En el caso anterior, el fiscal Arroyo está siendo procesado por falsificar pruebas y ocultar información en el caso del montaje comprobado de la operación Huracán. Entonces, la policía está ejecutando una decisión política de satanizar al pueblo mapuche, de tratarlos mal. ¿Por qué te digo que es de tratarlos mal? Porque la forma en que se le trata de parte de la justicia a esas personas que tuvieron como sentencia cursos de ética es muy distinta a la forma en la que se trata a los niños y a los mapuches y a los pobres del pueblo de Chile. Y ahí ese no es un problema de protocolo, ese es un problema de que la ley no se aplique de la misma forma para todos. Y eso ya es un problema de ejercicio del poder del Estado. Y ahí radica básicamente la pérdida de credibilidad, porque todos vemos que la forma en que se aplica la ley para el hijo de Larraín o para los condenados por penta es distinta a la forma en que se trata a los mapuches. Ha habido voces también que señalan... Permítame un segundo, diputado, para plantearle algo a Diego sobre el punto que está diciendo. Ayer hubo este enfrentamiento, un funcionario de PDI muerto, otros 8 funcionarios heridos. Entonces, habían voces esta mañana en debates radiales, yo los escuchaba, decían, bueno, pero ¿qué quieren? ¿Que la PDI entre pidiendo permiso? ¿Podemos entrar a fiscalizar sus plantas de marihuana? Porque ha habido un hecho de violencia, entendiendo que es un hecho delictual, que no tiene nada que ver con las reivindicaciones mapuche. También hay ahí una sensación que trataban de explicar el porqué de la dotación de 800 personas, porque había un poder de fuego ahí en la zona que era riesgoso para las policías, al punto que 8 resultaron heridos y 1 muerto. Una en primer lugar sobre eso, esas son las declaraciones que entrega parte de la contraparte de esto. Aquí lo que tiene que haber es un debido proceso y una investigación real que acredite cuántas armas se encontraban ahí, cuántos kilos de cocaína, de pasta base o
plantas de marihuana, por lo menos lo que... O marihuana. Y de acuerdo a eso, entonces, se tiene que ver en qué situación nos encontramos, porque aquí lo que pasa es que ocurren los hechos, muere gente, hacen allanamiento y después, entonces, se investiga y después se informa a la comunidad. Entonces, sobre ese punto crucial, los hechos de violencia, sean mapuche o no, tienen que obedecer a un mismo procedimiento. Y lo que yo estoy diciendo, que los procedimientos que se aplican al pueblo mapuche en Temucuicui con 800 efectivos policiales, es distinta a la forma en que se ataca el narcoterrorismo en La Legua. Es muy distinto. ¿Por qué no se ataca el narcoterrorismo de La Legua con la misma fuerza que se aplica en territorio mapuche? Y ahí entonces tenemos una decisión política de Estado que es justamente hacer esas operaciones, porque ahora no solamente el pueblo mapuche se le ve como terrorista, sino ahora también como narcotraficante. Y eso lo único que hace es perjudicar las legítimas demandas de un pueblo. Diputado. Oye, mira, quiero un par de cosas primero. En el caso Catrillanca ya quedó demostrado que no se actuó bajo el protocolo. Y por eso por eso es responsable ya. En el caso de lo que ocurrió ayer en la PDI, no lo sabemos y se está pidiendo que se investigue. No podemos generalizar respecto a todos los casos y a todo lo que está ocurriendo, insisto. El terrorismo tampoco viene de parte de las policías. Yo creo que generalizar eso, insisto, te doy el punto del caso Catrillanca, efectivamente no se actuó bajo protocolo y por eso es responsable. Hay que ser súper claro en eso. Y yo tengo mis dudas en lo que dice Diego, o sea, no sé si se actúa con menos fuerza o con menos cantidad de oficiales o con mayor violencia, digámoslo así, en La Legua Emergencia o en Temucuicui, pero los delitos son los mismos en Temucuicui o en La Legua Emergencia. Yo creo que esto de comparar y de decir, claro, Temucuicui porque es parte de la Araucanía, tiene que ser de otra forma, creo que no corresponde. O sea, el territorio nacional es uno solo y la ley rige para todos por igual y insisto acá, para chilenos y para uniformados, para no involucrar al pueblo mapuche respecto a eso. Diego, después del 18 de octubre la bandera de los pueblos originarios se instaló fuertemente. Hay toda una iconografía dentro de este momento de nuestro país que tiene que ver con Wallmapu. Incluso tras la muerte de Camilo Catrillanca, evidentemente su rostro empezó a aparecer en Plaza Italia. Hay imágenes de Catrillanca. Sin embargo, se sigue hablando que Chile mantiene un nivel de racismo, una dosis de racismo relevante, potente. Esta iconografía mapuche presente, ¿es realmente una manifestación de la gente o hay también un tema de postura? ¿Qué subyace finalmente detrás de todo esto? Mira, en primer lugar, solo para terminar la opinión del diputado anterior, existen informes del Instituto Nacional de Estadística que indican cuáles son las regiones, cuáles son los sectores más violentos donde existe asesinatos todas las semanas de personas. Y eso es la metropolitana, Iquique y Valparaíso. La región de la Araucanía no se encuentra en ese nivel. Incluso las declaraciones de Paredes hace 2 años atrás como fiscal regional indicaba que los niveles de violencia rural eran los más bajos del país en su propio discurso de fin de año. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que los estudios demuestran científicamente que hay regiones donde tiene que aplicarse todo el poder de la ley e instalar aquí el Comando Jungla, e instalar aquí la Policía Militar y liberar de alguna vez por toda La Legua, por ejemplo. Okay, y con eso pareciera sonar como que en la Araucanía no pasa nada y sería como no ver el elefante en la habitación. No, mira, sobre el caso de la Araucanía hay que clarificar 2 puntos. Si existen personas del pueblo mapuche vinculadas a distintos hechos, eso lo que hace es empañar la lucha del pueblo mapuche. Por cierto. Entonces ahí hay que despejar la paja del trigo. Yo y la gran mayoría de dirigentes mapuche estamos concentrados en la reivindicación de derechos políticos territoriales. Si dentro de esta reivindicación hay personas que se transforman en trabas de esta identificación, entonces ellos tienen que responder por sus actos. Pero yo no puedo defender a ellos, sino que hay que defender los derechos de yo te lo digo en el sentido de que los hechos están. Aparecen camiones quemados, ataques a predios, comuneros heridos, etcétera. O sea, los hechos están, es un sumisigue. Independientemente de quienes estén detrás de esto, no podemos señalar que no pasa nada. Pero mira, Eduardo, es que son cosas muy distintas. En toda la región hay delincuencia y hay delito.
Hay gente que es condenada constantemente. Sí, por cierto. Eso es así. Lo único que yo estoy diciendo en este caso es que la fuerza policial desmedida se puede aplicar en otros sectores. Yo te lo decía porque tú señalabas que estadísticamente había en otras zonas que tenían mayor cantidad de homicidios, asesinatos. Pero bueno, no nos quedamos pegados en eso porque es una discusión finalmente técnica de cómo administran ellos. Ahora, lo que tú dices, sí, efectivamente, en las marchas que se han empleado, el pueblo de Chile ha utilizado la bandera del pueblo mapuche porque se ha dado cuenta que lo que el pueblo mapuche viene denunciando hace 140 años, desde que se incorporó por la fuerza del Estado de Chile, es verdad, que son tratados de manera dura, que cuando reclaman sus derechos son maltratados por la policía. Eso mismo le pasó al pueblo de Chile. Entonces, en la bandera mapuche encuentra un hecho de reivindicación, pero también de protesta social y política. Pero además va encontrando su raíz ancestral mapuche y empieza también a comprender que su pariente más cercano viene de la Araucanía y no de Europa. Entonces, esos son dos hechos cruciales. Pero sin embargo se mantiene un nivel alto de racismo por una razón muy sencilla. Cuando se le quitó de los 10 millones de hectáreas que tenía el pueblo mapuche, se le dejó el 5%, 536.000 hectáreas, ¿ya? La otra cantidad de hectáreas se le entregó a inmigrantes europeos o colonos, a título gratuito. Entonces, este grupo de personas se transformó en potencia económica agraria, como Manuel Bunster, por ejemplo, y el trigo. Y acuñaron un discurso que era arribista, racista, para ellos justificar la tenencia de tierra, que ellos la sabían trabajar. Y después se transformaron en poder político, económico y político, nacido de estas tierras que eran del pueblo mapuche. Ese discurso que se acuñó se transmitió en sus propias generaciones y ellos son los que siguen administrando el poder político. Entonces, el poder político que sigue en manos del Estado, que sigue en manos de esas mismas familias, en gran mayoría, no en todo, pero el PNUD dice que a lo menos el 75% se encuentra en las mismas familias, de los cargos de poder importantes. Entonces, lo que ocurre aquí es que el ejercicio del racismo viene de esos sectores, porque el 18 de octubre demostró que las personas que marchan de lo que llama un escritor el bajo pueblo, está íntimamente unido con las demandas del pueblo mapuche, incluso con la identidad, que Chile no la tiene. Porque si usted pregunta qué es lo que es ser mapuche, uno sabe perfectamente. Pero si usted pregunta qué es lo que es ser chileno, ahí hay que entrar a definir eso. Y el propio pueblo chileno lo entra a definir solo. ¿Camilo? Oye, yo, Eduardo, me gustaría robarte tu rol, sí, un segundo, y hacerle una última pregunta a Diego respecto al tema anterior, para no quedarme con la bala pasada. ¿Ya? Según la propuesta de Diego, retirar las fuerzas policiales de la Araucanía sería la solución del conflicto. Es que son dos cosas distintas, como hablamos. Un tema es la delincuencia, la violencia, para eso está la policía y para eso le pagamos todos los chilenos para que hagan una pega que hacen mal. Y lo otro es la reivindicación de derechos políticos, económicos y territoriales de una nación, que es la nación mapuche, que el propio Tribunal de Valdivia acaba de declarar que el pueblo mapuche es nación. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que ese conflicto se soluciona cuando las cosas vuelven a su estado original o se compensan. ¿Qué es lo que hizo Nueva Zelanda con el pueblo maorí y qué es lo que buscamos que haga Chile con el pueblo mapuche y los demás pueblos? Entonces, el conflicto se resuelve cuando se considera y se reconoce que se violó el Tratado de Trapigüe que firmó el Estado de Chile en 1823 con el pueblo mapuche, donde reconoció la frontera, donde reconoció derechos políticos, donde reconoció a los loncos como gobernadores territoriales, y de ahí nace la deuda histórica, y esa es la deuda histórica que se reclama. La deuda histórica se resuelve cuando se resuelva esa reclamación. Y los otros hechos de pobreza, delictuales, de pérdida del idioma, son consecuencias de esa decisión política que se encuentra en el discurso de Benjamín Vicuña Maquena, del Partido Liberal, en el Congreso Nacional en el año 1868, donde él decía: financiemos y aprobemos el presupuesto al Ejército de Chile para matar a los bárbaros del sur y civilizarlo. Del Partido Liberal, que este señor Vicuña Maquena lo tiene el Partido Liberal hoy día de figura icónica. Eso es el problema, de fondo. Bueno, yo comprendo perfecto cuáles son tus banderas, digamos, y la lucha que tú estás dando, pero yo creo que hoy día tenemos una oportunidad importantísima, Eduardo, que es una nueva constitución.
¿ya? Nueva constitución que ya reconoce de cierto modo a los pueblos originarios, etcétera. Yo insisto, soy una persona que súper orgulloso del pueblo mapuche. Me puse muy contento y aprobé que ellos se incorporaran a la nueva constitución de una manera más justa, digamos. Creo que es un momento importante para la historia de Chile que el pueblo originario mapuche debería aprovechar, y para eso hay que dejar de lado esta forma de lucha que es el terrorismo que existe. Y no lo podemos desconocer. O sea, mueren agricultores como ayer, mueren policías de investigación como ayer. ¿Tú sabes quién mató al agricultor de ayer? Se desconoce que hay terrorismo. Yo insisto acá, por favor, no estoy diciendo que el pueblo mapuche sea un pueblo terrorista, muy por el contrario, lo defiendo. Pero te digo que en la Araucanía hay terrorismo, y el terrorismo está localizado en la región de la Araucanía, y eso tiene que ver, obviamente, con lo que tú acabas de señalar, Diego, con la reivindicación del pueblo mapuche, que insisto, estoy de acuerdo contigo en eso, pero no puede ser a base de terrorismo. Eso no puede seguir ocurriendo, porque son dos cosas distintas, como lo que tú acabas de señalar. Uno es el terrorismo, la delincuencia, que se tiene que combatir con la misma fuerza que se tiene que combatir en todo el territorio nacional. En cualquier parte de Chile donde exista terrorismo, delincuencia, narcotráfico, se tiene que combatir con la misma fuerza. Y por otro lado, te aseguro que el pueblo mapuche va a conseguir más adherentes a lo largo de todo Chile cuando la lucha se dé sin terrorismo. Bueno, mira, diputado, con todo el cariño, porque te lo he explicado de distintas maneras. Entonces, hay un informe de las Naciones Unidas que enviaron a Chile un señor que se llamaba Ben Emmerson. Ben Emmerson es la Naciones Unidas el que estaba a cargo del terrorismo, ¿cierto?, y contraterrorismo. Las Naciones Unidas lo envió a Chile a verificar y estudiar si realmente existía terrorismo. El informe de Ben Emmerson dice que no existen acciones terroristas del pueblo mapuche, que las personas condenadas por la ley antiterrorista del caso Lonco, el Estado tuvo que indemnizarlos porque perdieron en la Corte Internacional. Entonces, Ben Emmerson, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué no hay terrorismo? Porque no existe ninguna organización mapuche que esté realizando organizaciones bélicas para apoderarse del poder del Estado. Aquí lo que hay es una reclamación política que involucra a privados, dueños de fondo. Por ejemplo, la Forestal Arauco y la Forestal Mininco son dueñas de más de 3 millones de hectáreas. Todo el pueblo mapuche del Biobío del Sur no tiene más de 536.000 hectáreas. Entonces, las reivindicaciones son a que se le devuelva lo menos eso, ¿no? Entonces, es una reclamación que se le hace al Estado porque esas tierras están en un privado. Y además, ese privado ha sido condenado en Cañete, donde el tribunal falló en contra de ellos porque tienen tierras usurpadas. También falló un tribunal en Valdivia porque los mismos dueños de esos territorios la habían usurpado con arriendo 99 años hasta el día de hoy. Entonces, lo que le quiero decir, diputado, es que no hay que hablar, digamos, cuando aún los argumentos que usted sostiene no permiten asegurar que... incluso usted dijo la muerte del agricultor. Eso tiene que haber un debido proceso y ver quién fue el que cometió esos hechos, pero no tiene nada que ver con las reivindicaciones mapuche. Entonces ahí hay una delgada línea que un sector bien fundamentalista se esmera mucho en tratar de confundir a la ciudadanía. Diputado, sobre lo que usted está señalando, la senadora Carmen Gloria Aravena, a mediados de noviembre, junto a los diputados Miguel Mellado y Jorge Radgue, pidieron al gobierno que el ejército se haga cargo de la seguridad de la región de la Araucanía. ¿Cuál es su postura respecto a esa solicitud de la senadora Aravena? Sí, te voy a actualizar esa información porque ellos ayer, los mismos parlamentarios, todos los parlamentarios de Renovación Nacional de la región de la Araucanía, hicieron una nueva solicitud respecto al tema. Pero la acabo de leer y no hablan nuevamente del ejército, pero sí le piden una reunión al presidente de la República. Sí piden que el Ministerio Público haga algo y determine quién tiene la responsabilidad del cobarde asesinato de Oswald Casanova, del funcionario de la PDI, y actualizan y le piden al presidente de la República una reunión. Yo creo que si es necesario hay que hacerlo como fue necesario, por ejemplo, para la pandemia. Que salga el ejército a la calle y que vaya a la Araucanía no tiene que ver con una provocación
a nadie, tiene que ver con entregarle la seguridad necesaria a los agricultores, en este caso, a la PDI, que va a hacer un procedimiento y sale uno asesinado. Entonces hay cosas que se tienen que combatir con la fuerza necesaria, y si el ejército tiene que ir a la Araucanía, lo tiene que hacer, como el ejército salió ahora a la pandemia a cuidar a la gente del coronavirus. Mira, desde la recuperación de la democracia se han asesinado más de 15 mapuches. Inclusive todavía hay uno desaparecido en Puerto Montt por Carabineros, ¿ya? Entonces yo veo que ¿Todo por Carabineros? La gran mayoría por Carabineros. Incluso hay hechos emblemáticos. Catrileo, Alex Lemun, que todavía se pide justicia. ¿Por qué te digo esto? Porque este debate no se trata de cuántas personas mueren o no. Se trata de dos variables. Una, cómo se resuelve un conflicto histórico de 140 años entre el Estado y el pueblo mapuche. Y por otro lado, aparte, cómo el Estado mejora sus condiciones de combatir la delincuencia, el narcotráfico. Cómo se evita que los niños se prostituyan. Son dos cosas distintas. Entonces, eso es lo que te digo, simplemente que hay que manejar cierta atención. Y con respecto a esa solicitud que estos parlamentarios han presentado, me parece completamente natural, porque ellos pertenecen a grupos de colonos europeos que construyeron su fortuna en base a territorios que el Estado les expropió al pueblo mapuche. Entonces, las reclamaciones del pueblo mapuche hacia el Estado chocan con intereses económicos que están detrás de esto. Y esa es la verdadera problemática de fondo. Por eso, habiendo tratado, habiendo derecho internacional, habiendo demandas claras, ¿por qué no se resuelve el problema? Porque los que toman decisiones, está comprobado además, son financiados por las grandes empresas que tienen interés económico en territorio indígena. Hidroeléctrica, Brunner Moreno en Panguipulli, hay bancadas Penta y bancadas Soquimich, hay partidos que son accionistas de Soquimich, como el Partido Socialista. Entonces esto es transversal, y por eso no se resuelven las reivindicaciones, porque chocan con esos intereses económicos. Entonces, todos estos otros discursos que tratan de empañar el problema real no contribuyen al diálogo que usted mismo estaba mencionando. Para hacer un diálogo directo, claro, tiene que ser de acuerdo a la realidad concreta, tratados violados y acciones reales. El resto no te resuelve los problemas. Sí, yo solo te podría agregar que esa carta la firman 6 parlamentarios de Renovación Nacional, todos electos por amplia mayoría. O sea, la gente en la Araucanía lo ha elegido y ha elegido Renovación Nacional para que lo represente durante muchos años. Vemos, por siempre Renovación Nacional ha tenido un muy buen desempeño electoral en la región de la Araucanía, y eso también tiene que ver con algo de esta defensa que se está haciendo a la gente que vive en la región. Pero mira, a pesar de que ustedes ganan, tienen la región de la Araucanía como la más pobre de Chile de todos los años que han ganado. Entonces, ¿cuál es la gran retribución al desarrollo de la Araucanía si es la más pobre de Chile? Entonces, yo creo que ese argumento tuyo chocaría con ese problema. Pero además, hay otro tema. En 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo emitió el informe del origen de la desigualdad y la pobreza. Y explica una cuestión fundamental, que las desigualdades políticas son las que crean las desigualdades sociales, económicas y étnicas. Entonces, acredita este estudio que los sectores que siempre ganan elecciones son los sectores que más recursos económicos tienen y que pertenecen a las mismas familias influyentes. Entonces, ¿quiénes no están ahí? Los que no pueden competir en igualdad de condiciones son la gente más pobre de Chile y los pueblos indígenas, pues. Entonces, eso de que siempre ganamos en RN, eso está comprobado científicamente por el PNUD. Entonces, tampoco hay argumento, porque ese argumento es el que tiene el estallido social en Chile, pues. Porque justamente los sectores postergados son los que no están resolviendo los problemas. A los parlamentarios que son electos democráticamente. Pero te estoy explicando que el proceso democrático, el proceso de participación política, permite que solamente los electos sean de ciertos sectores económicos y políticos. Diego, el diputado señalaba su beneplácito, de hecho, con la incorporación de escaños reservados en la próxima constituyente para pueblos originarios. Se discutió en su momento mucho del número, si eran sobre los 155, si eran dentro de 155. En una columna que tú has publicado en El Mostrador, tú te muestras muy distante de esa participación o de esa forma, porque finalmente lo encuentras, incluso ocupas ahí unos adjetivos bien intensos para señalar tu descontento con la forma. Los invitan a participar, pero como no a opinar, deciden. Claro, como no deciden.
Sí, mira, lo que pasa es que hay dos factores. El primero es que se crea este pacto por la paz, ¿cierto?, que asegura la hegemonía en este proceso constituyente de sectores de gobierno y de sectores de oposición. Entonces, los que quedan en desmedro son los independientes y los pueblos indígenas. Entonces, todo parece indicar que al final del partido, estos sectores que van a tener los 2/3 van a decidir las reglas del juego, y los independientes que sean electos y los indígenas que participen al final van a terminar avalando una constitución que no se sabe qué va a incorporar. Puede tener muchas frases importantes, como se reconoce constitucionalmente los pueblos indígenas, pero eso no te transforma el Estado en algo plurinacional. Cuando hablamos de plurinacionalidad quiere decir que en el artículo que diga que la soberanía cae en la nación chilena, también debería decir cae en la nación chilena y en las primeras naciones, y que se exprese mediante sus propias instituciones para que tengan entonces participación íntegra en este nuevo pacto social. Entonces, en términos muy concretos, este es un proceso constitucional importante, porque todos queremos cambiar la Constitución. El problema no es el cambio de la Constitución, el problema es el procedimiento para cambiarlo. ¿Por qué? Porque el sistema electoral para elegir los delegados constituyentes es el mismo que se utiliza para elegir diputados. Eso quiere decir que los independientes, yo soy del distrito 22 de Mayeco. Para ser electo en ese distrito se necesita sobre 15.000 votos a 25. En ese porcentaje va a estar el corte. Tú para sacar entre 18.000 y 25.000 votos, un candidato, un presidente de una junta de vecinos, necesita sobre 25 millones de pesos. Pero lo único que son financiados para este proceso son los partidos políticos. Entonces es un sistema hecho con una camisa de fuerza para asegurar que el cambio constitucional quede en los mismos sectores. Diputado Morán. Sí, acá discrepo absolutamente. Yo estoy muy contento con lo que se ha hecho para incorporar a los pueblos originarios. Insisto, voté a favor y tuve la convicción siempre de que era lo correcto. Este es un proceso constitucional que, tal como Diego decía, el 80 y tanto % de los chilenos estuvo de acuerdo, y te aseguro que ahora el 100% de quienes fuimos a votar el plebiscito estamos participando en este proceso, y es un proceso que invita a participar a todos los chilenos por igual y empareja un poco la cancha con personas que, o con, en este caso, pueblos originarios que han sido postergados por la sociedad. Y se le entregan posibilidades y herramientas de participación. Efectivamente, la democracia siempre tiene pero, y siempre tiene cosas que no nos van a gustar a todos. Tiene razón, Diego, que a los partidos políticos se les entrega cierto financiamiento de funcionamiento de los mismos partidos políticos, y con eso pueden postular. No necesariamente te pagan para ser candidato, eso es una mentira en realidad, pero hay... ¿Pero quién dijo que te pagaban para ser candidato? ¿Quién dijo que te pagaban para ser candidato? No, yo estoy... No estoy diciendo que tú dijiste eso, estoy argumentando nomás. Pero la cancha creo que se ha emparejado lo más posible y creo que se ha hecho con convicción. Acá no han venido los pueblos originarios a decirnos con la pistola en la cabeza, oye, déjenos participar. No, acá se ha hecho con convicción, porque esto es un proceso que es un proceso de paz, donde se ha invitado a todos los chilenos por igual. El tema de la paridad de género también es súper importante, y también es una injusticia que se venía trayendo hace muchos años con las mujeres, y hoy día se les invita a participar en igualdad de condiciones que a los hombres. Yo creo que también es un gesto súper importante, y efectivamente la democracia siempre va a tener peros, pero hoy día los pueblos originarios van a estar en el proceso de nueva constitución sentados en la mesa con cupos reservados, y eso me parece súper importante. Mira, hay un punto lo que no significa que lo estemos dejando postergado, o que los vayamos a sacar de la Constitución, o que ellos no van a ser 2/3, por lo tanto no van a poder redactar lo que... Si esta es una Constitución de todos los chilenos. Mira, hay un punto importante dentro de esto. El hecho que se den los cupos reservados, yo creo que esto es lo trascendente. Indica que reconoce el poder político que realmente existimos los pueblos indígenas, pues. Porque hasta el día de hoy hay senadores de tu sector que dicen que la nación chilena es una sola, que no existe la nación mapuche, pero claramente estos cupos reservados entregan ese primer
esa primera prueba, digamos, que es incuestionable de que existimos, y existimos legalmente. Yo creo que eso es un punto que hay que considerar, más allá de en lo que esto vaya a terminar. Pero al mismo tiempo, ocurre aquí una situación que hay que estudiar y que de alguna manera hay que resolver. Mire, en la Cámara de Diputados existen hace más de 10 años distintos proyectos de ley de cupo reservado en el Congreso. Se hablaba de 14, 16 diputados, de 4 o 6 senadores. Ese proyecto de ley todavía duerme en el Congreso después de tantos años. Entonces, si estamos hablando de participación en el poder real, no en un proceso viciado con una camisa de fuerza, entonces, ¿por qué si están tan habidos a esta participación? ¿Por qué no dan los cupos reservados en el Congreso? ¿Por qué no aprueban ese proyecto de ley tantos años presentado? ¿Por qué? Porque no quieren que nosotros, los mapuches, los aymara, los quechua, los Rapa Nui, decidamos ahí, pues, porque nos transformamos en potencia política. Diego Ancalados, profesor político, dirigente mapuche, licenciado en Educación, maestro de la Universidad de la Frontera de Temuco, se desempeña actualmente como presidente de la Fundación Instituto Liderazgo y Desarrollo Indígena, y Camilo Morán es administrador público, diputado de Renovación Nacional por la región metropolitana. Quiero agradecerle a ambos el que hayan podido participar de esta conversación esta noche de viernes. Muchísimas gracias a ambos, un abrazo, feliz año. Muchas gracias a ti. Diputado. Muchas gracias, Eduardo. Les quiero decir...